a ver si es que alguno lo recuerda de pre, existen dos grandes tipos de hueso, ¿ya? Dos grandes tipos de hueso, ¿ya? Que tenemos a los huesos planos, a los huesos planos, a los huesos planos, a los huesos planos, y también tenemos nosotros a los huesos largos, huesos largos. Estos son dos grandes grupos, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Hay otros grupos. Tenemos a los huesos irregulares, a- tenemos a los huesos cortos, pero en sí los vamos a agrupar en estos dos grandes grupos, ¿ya? Para evitar los problemas. ¿Por qué? Porque a partir de esta denominación vamos a hablar de las características. Primero que todo, el hueso largo es el típico hueso que nosotros dibujamos, ¿no? Que es así, alargadito, que abajito tiene como estas dos. Ujú. ¿Ah? Este es el típico hueso que nosotros lo encontramos, que lo dibujamos, que el perro está comiendo, ¿no? Que es el hueso largo. En cambio, los huesos planos son distintos. ¿Por qué? Porque los huesos planos son así, son irregulares, son planitos, ¿ya? Son planitos. Estos donde solemos encontrarlos en el cráneo. Estos de aquí, los huesos largos, en las extremidades. Y a partir de eso también vamos a encontrar otros tipos de hueso. Ejemplo, las costillas se les entra en el grupo de huesos planos. Ejemplo, la escápula entra en el grupo de huesos planos. Pero los huesos de la mano, que son las falanges, entran en el grupo de los huesos largos. Entonces, a partir de eso, más o menos vamos a poder clasificar todo. ¿Ya, chicos? Primero que todo, hueso plano, hueso largo. Y en sí todo es tejido óseo. ¿Cuál es la función del tejido óseo? Es la función de sostén y tiene la función mecánica, perdón, tiene función mecánica pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque el hueso no genera energía, no genera el movimiento. ¿Quién lo genera? El músculo. Pero el hueso es el que ayuda para hacer el movimiento de palanca, si no seríamos una gelatina. Entonces ya tenemos las funciones del hueso. ¿Cuáles son las funciones? Revestimiento, sostén, y también tiene la función mecánica pasiva. Pasiva, no se olviden, función mecánica pasiva. ¿Ya? Tenemos a los huesos planos y a los huesos largos. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando queramos ver nosotros a la hora del microscopio, van a tener características distintas y orígenes embrionarios distintos. Ahorita lo vamos a relacionar. ¿Ya? Primero que todo, el hueso largo, yo lo que voy a hacer es darle un corte así, ¡pla! ¿Ya? Y lo vamos a ver nosotros. ¿Ya? Primero que todo, nosotros vamos a ver esto. Ta, 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 ta. Este es mi hueso largo, ¿ya? Mi hueso largo. ¿Esto por qué es importante? Porque acá vamos a poder ver los dos tipos de tejido óseo, ¿ya? Los dos tipos de tejido óseo. A ver, vamos a ver los dos tipos de tejido óseo. Sí, porque esto solamente es denominación a hueso, no estamos viendo en sí el tejido óseo propiamente dicho. ¿Ya? Vamos a continuar. Nosotros vamos a poder distinguir dos tipos de tejido óseo. ¿Ya? Vamos a hacer otro dibujito antes de meternos a eso, ¿ya? Primero vamos a tener un tejido óseo que va a ser de esta manera. Ya van a ser tubitos. Son tubitos. Son tubitos. Todos estos tubitos son huesos. Son huesos. Todos son huesitos. Chiquititos. ¿Ya? Y estos me van a formar, ¿ya? Me van a formar canales. Canales. ¿Ya? ¿Y esto dónde es típico? En los huesos largos. Esto lo vamos a ver en lo referente a los huesos largos, que son como unos canalículos, así. Y van a estar bien pegaditos, bien pegaditos, ¿no? Esto es en un corte longitudinal, ¿ya? Pero para hacerlo de una manera más didáctica, vamos a imaginar nosotros que tenemos aquí el huequito que tienen y nosotros vamos a dibujar a su alrededor las células, ¿no? Entonces, estos tubitos tienen un huequito en el centro y tienen un montón de células que las rodean.
Y así está compuesto este tipo de hueso. Acá hay un huequito y está cubierto de un montón de células que lo van a formar. Y a su costado hay otro hueco, donde vamos a encontrar más células que lo van a estar formando. Y estas células van a tener la función de generar el tejido óseo. ¿Ya? Y así continuamente. Imagínense esto, pero una magnitud mucho mayor. ¿Por qué? Porque estos de acá van a estar en cantidad. Cuando vamos a encontrar este tipo de estructura, ahorita la vamos a ver en lo que es el microscopio, nosotros le llamamos hueso compacto. Hueso compacto. 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 Lo vamos a llamar hueso compacto. ¿Ya? En cambio, existe otro tipo de hueso. Existe el otro tipo de hueso, que es el hueso trabecular o hueso trabeculado. O tejido óseo trabeculado. 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 ¿Por qué es importante también el tejido óseo trabeculado? Ahorita también lo vamos a ver. El tejido óseo trabeculado va a ser así. Van a ser un montón de rayas desiguales y aquí va a estar, y aquí van a estar las células. Las células van a estar así, en la periferia, en la periferia, en la periferia, en la periferia. Periferia, en la periferia. Todas las células van a estar así, ¿no? ¿No? Y van a haber un montón de puntitos. Este de acá se le conoce como hueso trabeculado. ¿Ya? ¿Por qué es importante ver tanto el hueso compacto como el hueso trabeculado? Porque el hueso compacto se va a encontrar entre el hueso, perdón, el hueso trabeculado se va a encontrar entre dos capas de hueso compacto. Eso es lo que vamos a ver en lo que es el hueso largo, ya que nosotros, al hacer un corte así, transversal al hueso, nosotros, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tres capas, ¿ya? Primero que todo, el hueso tiene un conducto en el centro, por donde va a pasar venas, van a pasar arterias y también van a pasar nervios. Acá tienen un van. Ese es dentro del hueso, de manera macroscópica. ¿Ya? Ahí vamos a empezar con la primera capa. Esta va a estar hecha de hueso compacto. ¿Ya? De ahí vamos a tener una segunda capa. Una segunda capa que va a estar hecha de hueso trabeculado. Y por último, que sería esta, que está hecho de hueso compacto. Esto es en el caso del hueso largo. Chicos, entonces, el hueso largo, yo le hago un corte de manera transversal. En el centro, ¿qué voy a ver? Voy a ver vasos, como en las venas, las arterias, y también voy a ver nervios. ¿Ya? Empezamos. Alrededor de ese hueco gigante que tiene el hueso largo, tenemos primero que todo una capa de hueso compacto, que son como un montón de tubitos en fila, bla, 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 un montón de tubitos. Seguimos con una capa que se encuentra en el medio, que es el hueso trabeculado, que son formas irregulares, como si estuviera haciendo cristales, ¿no? Huesos son formas irregulares de hueso. Y por último, en la capa más externa, tenemos otra vez una capa de hueso compacto, una capa de hueso compacto, que sigue siendo como tipo tubitos, ¿ya? Y en la periferia del hueso encontramos un tejido que se llama periósteo, ¿ya? Que es como una pequeña membranita. ¿Ya? En lo que sería la periferia del hueso, nosotros vamos a encontrar un tejido que se llama el periósteo. ¿Ya? El periósteo. Entonces, una vez hablado de esto, vamos a poder más o menos ya saber identificar cuándo estamos viendo un hueso largo y cuándo vamos a ver un hueso plano. Porque cuando al hueso plano yo le hago un corte, entre comillas transversal, ¿no? Yo le hago un corte así y yo voy a ver sus capas. Primero que todo, este de aquí no tiene un conducto en el medio como este tiene. ¿Ya? Sino yo lo voy a ver tipo una torta. ¿Por qué una torta? Porque primero tiene una capita interna de hueso compacto, de hueso compacto. ¿Ya?
Luego tiene una capita media de hueso trabeculado. Este es hueso trabeculado. O hueso esponjoso también. Y por último tengo otra capita de hueso compacto. Esta es la estructura de un hueso plano. Si yo le hago un corte, la parte más externa tiene hueso compacto, la parte media, hueso trabeculado o hueso esponjoso, y la parte más interna tiene otra vez hueso compacto. Y por supuesto también tiene su capa de periósteo, que es una capa que lo recubre, es una capa medio amarillenta que lo va a recubrir. Esto es importante, chicos. Ujú. Ya, entonces ya hemos visto cómo está dividido el tejido óseo. Se le divide en tanto huesos planos como huesos largos. Estos a su vez tienen varias capas que están compuestos por hueso compacto y hueso trabeculado. Y este hueso compacto y hueso trabeculado se diferencian como el hueso compacto son como varios tubos que están de manera longitudinal, están continuamente, están ahí, están conjuntos, están tocándose, son como si yo pusiera varias barras de acero o varias barras de aluminio, ¿no? Mientras que el hueso trabeculado son cristales de hueso prácticamente, ¿no? Las células empiezan a generar hueso de manera irregular. Mientras que el hueso compacto lo hace en un orden, como si fueran barritas, con un huequito en el centro, el hueso trabeculado lo hace de manera irregular, ¿ya? Formando como unos pequeños cristalitos. Y esto lo vamos a ver nosotros, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque los huesos largos tienen más resistencia. Los huesos largos tienen más resistencia. Tú le das un golpe a tu brazo que está compuesto de huesos largos, que tienen grandes capas de hueso compacto, tiene una capa gruesa de hueso compacto, no te le va a pasar nada. En cambio, el hueso plano es un poco más frágil, pero tiene la ventaja de cuando se está formando recién, suele ser más elástico. ¿Ya? Por eso la cabeza, nuestro cráneo, nuestra bóveda craneana, está hecha de huesos planos. ¿Por qué? Porque de esa manera nos va a ayudar a la hora de salir del vientre, de salir en todo el proceso de parto. Estos se van a poder aplastar un poco, también expandir un poco. ¿Ya? Por eso es importante esta diferencia, tanto de huesos largos como de huesos planos. ¿Ya? Y una vez hablado de esto, vamos a hablar de las células, que ya hemos mencionado que son 4, sin tener en cuenta las células madres. No vamos a mencionar las células madre porque no se suelen ver de manera microscópica, ya a no ser que se tengan tinciones especiales, ¿no? Primero de todo, ¿qué tenemos? Al osteoblasto. El osteoblasto tiene 3 caminos: o se muere, o se convierte en un osteocito, o se convierte en una célula de revestimiento óseo. ¿Ya? Vamos a empezar hablando del osteoblasto. El osteoblasto va a empezar a generar una sustancia que nosotros vamos a llamar, nosotros llamamos ostiona, ¿ya? Se le llama ostiona. No, perdón, sí, ostiona, se llama ostiona. No, sí, ostiona, se me estaba confundiendo, perdón. Osteona, ¿ya? Que es básicamente es una sustancia medio gelatinosa. Es una, es una sustancia medio gelatinosa, ¿ya? Esta célula, este osteoblasto, una vez que empieza a generar grandes cantidades de ostiona, tiene la posibilidad de convertirse en un osteocito o en una célula de revestimiento óseo. En el caso de convertirse en un osteocito, esta ostiona va a empezar a convertirse en el tejido óseo propiamente dicho. Ujú. ¿Por qué? Porque se empieza a endurecer, se le empieza a depositar grandes cantidades de calcio. Al depositarle calcio ya estamos hablando de un tejido duro, ¿ya? Entonces acá ya podemos hablar de un tejido óseo propiamente dicho, tejido óseo propiamente dicho, TP, tejido óseo propiamente dicho. En cambio, si no produce lo suficiente, esta ostiona se va a empezar a llenar de grasa.
¿ya? Y cuando se empieza a llenar de grasa, vamos a decir que es una célula del revestimiento óseo, ¿ya? Se llena de grasa, le añadimos grasita. Es una célula del revestimiento óseo. No, ostiona no era, chicos, mira. Este era, no era ostiona, ahorita me estoy recordando, no era ostiona. Esto de aquí es el osteoide. Ese era su nombre correcto, osteoide. 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 El ostión es otra cosa, osteoide. Y si no produce nada de osteoide, si no produce nada de osteoide, se muere. Entonces, el osteoblasto tiene tres caminos. El osteoblasto o produce mucho osteoide, el cual se va a empezar a calcificar, así ya podremos llamarle un osteocito. No produce suficiente osteoide, pero empieza a acumular grasa y lo vamos a llamar célula del revestimiento óseo. O no produce casi nada de osteoide y no empieza a depositar nada y se muere la célula, el pobre osteoblasto. Se muere el pobre osteoblasto. Esas son sus funciones. En cambio, el osteoclasto, vamos a hablar ahora del osteocito. Vamos a terminar de hablar de él. Este de aquí tiene la función de mantener el tejido óseo. Mantener el tejido óseo. Mantiene el tejido óseo. ¿Por qué? Porque va a empezar a acumular calcio en el osteoide. Mantiene el tejido óseo. Mientras que la célula del revestimiento óseo va a darle una capa. Sirve como capa o de recubrimiento, como dice su nombre. Tiene función de capa. Una vez hablado de estos tres tipos de célula, vamos a hablar del osteoclasto. El osteoclasto tiene una función distinta. Este tiene la función de carcomer el hueso. Así es, carcome el hueso. Este de aquí va a empezar a degenerar el hueso. Esto también es importante. Degenera el hueso. Degenera el hueso. Degenera. Degenera el huesito. Vamos a dibujar un huesito acá. Degenera el hueso. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo detecta que nuestros huesos tienen demasiado calcio, el osteoclasto dice, epa, tampoco es muy saludable tener mucho calcio en el hueso, entonces el osteoclasto va a empezar a actuar. O si no, puede darse el caso de que en nuestra sangre haya poco calcio y poco fosfato. Entonces el osteoclasto dice, entonces mejor destruye un poco de hueso y deposito todo ese calcio que se está produciendo a la sangre. ¿Por qué? Porque hace falta calcio. Si el osteoclasto trabaja demasiado, empieza a comer demasiado hueso, estaríamos hablando de una osteoporosis. Pero en cambio, si los osteoclastos no trabajan y se quedan flojos, estaríamos hablando de una enfermedad que es muy poco común que se llama osteopedrosis, ya que los huesos se empiezan a llenar tanto de calcio que son como una piedra. El problema de esta piedra es que muy dura y todo, pero le das un golpe y se parte en dos, se raja. Por eso ninguno de los dos extremos es importante y el osteoclasto tiene un poder bastante importante en lo referente a la homeostasis del cuerpo con respecto al mantenimiento de los niveles de calcio tanto en los huesos como en la sangre. Entonces ya hemos hablado de estos cuatro tipos de célula, hemos hablado de los tipos de hueso y cómo están compuestos. Ahora vamos a hablar de qué están compuestas estas capas. Primero que todo, la capa de periósteo está compuesta por la célula del revestimiento óseo. Célula de revestimiento óseo. Esta está compuesta de osteocito, de osteocitos de todos los osteocitos de osteoblastos, de los osteoblastos y de los osteoclastos.
osteoclastos, de los tres ostios. Este igual y este igual. Ahí no nos vamos a romper la cabeza. Sino, ¿cómo es que se diferencia el hueso compacto con el hueso trabeculado o esponjoso? Por la manera en la que está generando el hueso. Esto lo hace ordenado, que es el hueso compacto, lo hace más ordenado. En cambio, el hueso trabeculado lo hace como si estuviese haciendo cristalitos, si estuviera haciendo cuchillitos, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? El hueso compacto lo hace de manera ordenada, en manera de tubitos, en manera de conos, de hecho. Mientras que el hueso trabeculado lo hace de una manera irregular. ¿Ya? Entonces ya más o menos tenemos una idea. ¿Ya? Igual acá. El periósteo está compuesta por células de recubrimiento óseo. Luego la capa de hueso compacto tiene los tres osteocito, osteoblasto y osteoclasto, igual la capa trabeculada, igual la otra capa compacta. Pero este de aquí en el centro, donde vemos que están pasando la vena, la arteria y el nervio, a ver, sin querer, donde vemos que está pasando la vena, la arteria y el nervio, el hueso no va a permitir que esté el tejido óseo en contacto directo con un nervio. ¿Por qué? Porque te estaría doliendo cada vez que te mueves. Entonces también tiene una pequeña capa de el osteo, perdón, del periósteo. Tiene una pequeña capa de periósteo ahí. Que en sí sería solamente una capa de célula de recubrimiento óseo. Está mal dicho decirle periósteo ahí. Solo una pequeña capa de células de recubrimiento óseo. Entonces ya más o menos sabemos la estructura de lo que vamos a ver nosotros. Y vamos a identificar estos cuatro tipos de célula, principalmente al osteoclasto, al osteocito y al osteoblasto. La célula de revestimiento óseo no es importante a la hora de verla en el microscopio, no se va a ver, no se va a distinguir muy bien, aunque podemos darnos una idea de qué célula puede ser porque se encuentra en la periferia. ¿Ya? Entonces, ya vamos a pasar a ver lo referente a las láminas. Primero que todo aquí, yo lo que tengo es el hueso largo, un hueso largo. ¿Ya? Y si estoy viendo hueso largo, ¿qué tipo de tejido específicamente me está apuntando? Estoy viendo hueso compacto. ¿Ya? Y aquí está a lo que yo me refería, a lo que yo me refería. Estos de acá son los tubitos, los famosos tubitos. Miren, chicos. Estos son los famosos tubitos a los que me refería. Las células se están generando, tiene un hueco en el centro. Miren ustedes, tiene un hueco en el centro. Este huequito en el centro, ¿ya? Se llama osteocele, 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 osteocele. Y en su periferia del osteocele, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar a los osteocitos. Los osteocitos van a estar recubriendo a todo el osteocele, ¿ya? Todo el osteocele se los van a encontrar recubriendo. Y todo esto en conjunto tiene un nombre. Todo esto en conjunto tiene un nombre. Se llama osteona. Este sí es la osteona. Este es osteona. Osteona. Este de aquí es la osteona. Cuando hablamos solamente del huequito en el centro, osteocele. Cuando hablamos del hueco en el centro, con todos los osteocitos a su alrededor, hablamos de una osteona. Y hay múltiples ostionas, como pueden ver. Tenemos esta osteona, tenemos esta acá, a ver, este verde no se nota. Tenemos esta ostiona de acá, tenemos esta ostiona de acá, tenemos esta ostiona de acá. Como podemos ver nosotros hay un montón de ostionas, ¿ya? Y así continuamente. Hay un montón de ostionas, ¿ya? Este de acá está interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros aquí vemos la ostiona. Miren chicos, ustedes ven aquí la ostiona. Ustedes ven aquí la ostiona. ¿Cómo sé yo qué es la ostiona? Es un hueco gigante. Pero a su vez veo que hay unas células a su alrededor. ¿Estos cuáles son? Son los osteocitos. Son unas células redonditas, gorditas, que se encuentran a su alrededor. Entonces ya he identificado las estructuras que quiero ver.
que es el osteocele, que es el hueco más grande. He identificado al ostiona, que es el conjunto entre el osteocele y los osteocitos que se encuentran alrededor. Pero como han podido ver ustedes, el osteocito no se encuentra dentro del mismo tejido óseo, sino que tiene como un espacio. ¿Sí o no? Tiene un espacio chiquitito. Un espacio chiquitito. Este de acá se llama lagunilla. Lagunilla. Tiene ese espacio que es la lagunilla. Como se puede ver en este gráfico acá. Este de aquí, ¿qué es? Este de acá es el osteocele. En cambio, este de aquí es el osteocito con su lagunilla. Y a su vez los osteocitos no están solos. ¿Por qué no están solos? Porque tú pensarías que cada osteocito es independiente, pero no. Los osteocitos no son independientes, se comunican a través de trabéculas. ¿Ya? Y las trabéculas, ya, no, perdón, no confundir con las trabéculas que vamos a ver a continuación, que son estas. ¿Ya? ¿Ya? No confundir con eso, estas son trabeculitas chiquititas que son como unos canales comunicantes. Mejor vamos a decirle canales. ¿Ya? Tienen unos canalículos, canales chiquitos, unos canalículos, que van a permitir que se comuniquen y van a ser los que le van a dar esta estructura de espiral. Ustedes pueden ver que este de aquí, este ostión en particular, tiene una estructura en espiral. Entonces, esa estructura en espiral se lo dan estos canalículos. ¿Cómo se forman los canalículos? Cuando el osteocito se quiere comunicar con un osteocito vecino. El osteocito se quiere comunicar con un osteocito vecino. Hace un canalículo. Este se quiere comunicar a su vez con este, con este, con este, con este, con este, con este, con este. Y le va a dar esa forma espiralada. ¿Ya? Que se puede apreciar acá. Se aprecia acá. ¿Ya? Recordemos, estos de acá que estamos viendo nosotros, estamos viendo lo referente a tejido conectivo. Y en el tejido conectivo mencionamos que la proteína más importante, ¿cuál es? Es el colágeno. Entonces en el tejido óseo también va a haber colágeno. Y el específico colágeno que vamos a encontrar en el tejido óseo es el colágeno de tipo 1. ¿Ya? Con el colágeno de tipo 1 no hay pierde. Si ustedes quieren champear algo, le dices colágeno de tipo 1 y lo más probable es que esté correcto, que el colágeno de tipo 1 está presente en casi todo. Como ya vimos algunas excepciones, como cuando vimos el cartílago, que ahí hay colágeno de tipo 2, por dar un ejemplo. ¿Ya? Tenemos aquí entonces a lo referente al hueso compacto. Tenemos el hueso compacto. Miren chicos, acá estamos viendo nosotros la imagen, la foto no nos ayuda, pero aquí estamos viendo lo referente a las células de recubrimiento óseo, a las células de recubrimiento óseo que me estarían formando el periósteo. Aquí estamos viendo el periósteo. No, la foto no nos ayuda, pero eso de ahí es el periósteo, que es la capita de células del recubrimiento óseo. Ahora vamos a seguir acá. Esta foto de aquí es una foto de una trabécula. ¿Ya? Esta es una trabécula. ¿Y por qué es importante la trabécula? Ahora sí vamos a hablar de por qué es importante la formación de trabéculas y del tejido óseo esponjoso. ¿Por qué? Porque recordemos que estos son como unos cristales, como unos dientes, que se van a encontrar así, pues, ¿no? Va a encontrarse así, se encuentra así uno por acá, otro por aquí. Entonces, estos cristalitos de acá son, ¿qué cosa? Son mi tejido óseo trabeculado, tejido óseo esponjoso. Tiene ambos nombres, te lo van a aceptar, no tengas problema. Con cuál de los dos te aprendas. Pero ¿por qué es importante este tejido esponjoso, este tejido trabeculado? Porque en este espacio, mira, esto de acá es hueso, un hueso. Ah, este también es hueso. Y entre estos espacios del hueso va a empezar a aparecer un tejido sanguíneo. Específicamente, ¿qué estoy viendo yo? La famosa médula ósea roja. Específicamente estoy viendo la médula ósea. ¿Por qué es importante la médula ósea? Porque aquí se van a originar las células sanguíneas. Y este es el siguiente tema que toca después de hueso. Aquí vamos a ver las células sanguíneas. Aquí vamos a encontrar el origen de las células sanguíneas. ¿Dónde? En la médula ósea roja, donde la encontramos dentro del tejido trabeculado.
dentro del tejido trabeculado. Ya está. Están los huesitos chiquititos, mira, chiquititos, huesos chiquititos. Y entre hueso y hueso encontramos ¿qué cosa? Encontramos la médula ósea. En el caso de los niños, la médula ósea suele ser abundante, lo vamos a encontrar en varios huesos. En cambio, cuando eres adulto, esta médula ósea roja se empieza a degenerar y se va a empezar a poner de color amarillo. ¿Por qué? Porque las células madre, por más que se reproduzca un montón de veces, también llegan a morir. También llegan a morir. Y como no puede quedar un espacio vacío, el cuerpo lo empieza a recubrir con células de grasa, células adiposas. Y cuando tiene muchas células adiposas o ya reemplazó en su totalidad a la médula ósea roja, va a empezar a llamarse médula ósea amarilla. ¿Y qué es? Simplemente es grasa. ¿Ya? ¿Y médula ósea roja qué? ¿Desaparece del cuerpo? No. La médula ósea roja va a ser abundante en huesos largos, pero en huesos largos, pero realmente largos, como puede ser el fémur, como puede ser el húmero, pero más abundantemente en el hueso que encontramos en el centro de nuestro tórax, que es el esternón. El esternón va a ser, junto con nuestra columna vertebral, nuestros dos principales fuentes de médula ósea roja durante toda nuestra vida. ¿Ya? Y cuando nosotros queremos hacer una donación de médula ósea, o tal vez quieren hacernos un examen de médula ósea, ¿de dónde te van a sacar? ¿De la columna? No, porque de la columna un pinchazo en falso y te terminan dañando la médula espinal y chao, te quedas parapléjico. Entonces es más seguro hacerlo del esternón. Y posiblemente, si es que te van a hacer un examen de médula ósea, te lo saquen del esternón. ¿Mm? Entonces aquí nosotros estamos viendo la trabécula. En esta trabécula no se suele, no estoy apreciando ahorita células óseas. Como pueden ver ustedes, esta es la trabécula, es gigante esta trabécula. A ver, esta trabécula es gigante, es enorme. Pero este de aquí, esto de aquí, este de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es médula ósea. Esto de aquí, ¿qué es? Esto es médula ósea. Médula ósea. ¿Esto de aquí qué es? Esto es hueso trabeculado o hueso esponjoso. Tiene ambos nombres, no se hagan problema. Médula ósea y hueso trabeculado. ¿Ya? Ahora que ya hemos visto los dos tipos de hueso que son los huesos compactos y el hueso esponjoso, vamos a pasar ahora a hablar de este pequeño esquemita que hice aquí con respecto a los huesos planos y a los huesos largos, ¿no? El caso de los huesos planos tiene un origen embrionario distinto al de los huesos largos, siempre habiendo excepciones, ¿ya? Huesos planos, como dije, tenemos a los huesos del cráneo, como puede ser el hueso frontal, los parietal, el temporal, el occipital, ¿no? Como pueden ser las costillas, las escápulas, ¿ya? También encontramos lo referente a, sí, principalmente eso, ¿no? A los huesos de la cara, hay ciertos huesos de la cara que también son planos, como el vómer o los huesos nasales, ¿ya? Entonces los huesos planos tienen un origen embriológico distinto. ¿Por qué? Porque los huesos planos tienden a ser así. Chicos, mira, aquí con esto mismo nomás. Primero, el hueso plano, ¿qué es? Vamos a hacerlo acá. El hueso plano, primero que es células mesenquimatosas. Recuerden la anterior clase que tuvimos que las células mesenquimatosas, como son como unas comitas. Son células embriológicas. Son como unas comitas, lo vamos a ver nosotros con forma de coma. Una coma morada. Aunque aquí lo estoy haciendo con celestito. Son con forma de coma. Y estas, cuando reciben señales químicas, van a pasar a convertirse a tejido óseo. Y como están pasando de manera repentina, pasan a ser tejido óseo de la nada, vamos a ver nosotros de que estos huesos planos, como son dentados, son así. Nosotros lo vamos a ver así.
Ustedes buscan en internet los huesos del cráneo, los huesos de la bóveda craneana, ¿cómo son? Suelen ser dentados. Y es por esto, es un cambio brusco entre célula mesenquimatosa a célula de tejido óseo. Y por eso se vuelve medio dentado, porque suele ser irregular. Este se volvió, este no, este sí, este no, este sí, este no. Al final todos terminan siendo, pero uno fue antes que el otro. Y termina dándole esta forma de dentado. Esto es en el caso de los huesos planos, con excepciones. ¿Cuál es la excepción? La típica que te pueden preguntar, excepción al hueso plano con un tipo de osificación de formación embriológica distinta, la clavícula. La clavícula es un hueso plano, pero que tiene el otro tipo de osificación. ¿Ya? Este tipo de osificación que nosotros estamos viendo de hueso plano, que es de célula mesenquimatosa a célula, a tejido óseo, se le va a llamar, ¿ya?, osificación intramembranosa. Intramembranosa. Intra. Osificación intramembranosa. En cambio, cuando nosotros vamos a ver al hueso largo en su proceso embriológico, ¿ya? Primero, ¿qué suele ser? Acá vamos a poner hueso largo. Hueso largo. Hueso largo. Entonces, el hueso largo, ¿cómo empieza? También empieza siendo células mesenquimatosas. Con comas, 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 comas a por montones. El hueso largo suele ser comitas. Este hueso largo va a pasar a ser ahora cartílago. ¿Recuerdan al cartílago? Empieza a ser cartílago. Que por acá tiene su condrocito, por acá tiene su condroblasto. ¿No recuerdan más o menos, no? El condrocito, el condroblasto, tiene los cuerpos imógenos, los cuerpos isógenos, perdón, ¿no? Condrocito, condroblasto, tiene también su pericondrio, donde vamos a encontrar el pericondrio fibroso, el pericondrio germinativo, que es la capa de condroblastos, ¿no? Tenemos por aquí, pues, ¿no?, al cartílago. Y este cartílago, luego de otra señal química, va a pasar a ser, va a pasar a ser hueso. Pero este hueso ya es más ordenadito, ¿no? Este hueso ya es más ordenadito. Entonces, este tipo de osificación de huesos largos se va a llamar osificación endocondral. Endocondral. Se llama osificación endocondral. Endocondral. ¿Por qué? Porque primero es tejido mesenquimatoso, después se vuelve cartílago y por último termina siendo hueso propiamente dicho, tejido óseo. Eso es lo distinto. Y esto también se puede ver de manera microscópica con la histología. Vamos a pasar a verlo, ¿no? Vamos a pasar a verlo acá. Vamos a empezar viendo una imagen algo general, algo grande, de lo referente al tejido óseo de huesos largos. Estamos viendo ahorita su osificación. En este caso sería una osificación endocondral. La osificación endocondral, ¿cómo es? Es de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, yo tengo primero que todo mi cartílago que sirve como base, ¿no? Primero es cartílago. Primero es cartílago. ¿Y dónde empieza a convertirse en hueso? Empieza a convertirse en hueso acá, empieza de adentro, empieza de adentro. Y de adentro empieza a irse a las zonas más lejanas, ¿no? Se empieza a ir a la periferia, ¿ya? Y a su vez que se está formando el hueso ahí, también va a empezar a generarse otra generación de hueso, pero empieza a generarse acá. Este de acá se llama también osificación endocondral, pero de segunda generación. De segunda generación. De segunda generación. Esto es importante, ¿ah? Porque este huesito de acá que se está empezando a generar, pero de la otra punta, ya no del centro, sino de la otra punta, es el que me va a indicar, el que va a indicarme qué tan largo va a crecer mi hueso, ¿ya?
qué tan largo va a crecer mi hueso. Porque si esta osificación de aquí se queda chiquita, no, perdón, se osifica demasiado rápido, si se osifica demasiado rápido, el hueso se quedó chiquito. Chiquito ya no crece. ¿Por qué? Porque recordemos que el hueso tiene la capacidad de que si se rompe, se puede reconstruir, pero ya no puedes hacer más huesos, no puedes hacer tu hueso más largo o más delgado, o más corto, perdón, no puede ser ni más largo ni más corto. Si se rompe, pues lo pegas como si tuviera un pegamento, pero no puedes hacer de que este hueso se alargue. Entonces, si ya se volvió hueso de pronto, ya no puede alargarse. Y si eso te pasa en los huesos como puede ser el fémur, la tibia, el peroné, ¿qué pasa? Te queda chato. Por eso es importante analizar este huesito, esta osificación secundaria. ¿Ya? Por eso es importante analizar la osificación secundaria. Además que la osificación secundaria, cuando termine de osificarse de manera macroscópica, o sea, sin necesidad de microscopio, nosotros vamos a ver una línea así. Una línea así. Esta línea se llama línea epifisiaria. Y quiere decir que cuando se forma esa línea, tu hueso ya no va a crecer más. Porque esta osificación secundaria ya se concretó. Cuando se forma esa línea, se llama línea epifisiaria. Línea epifisiaria. Por eso es importante. Entonces, ahorita el que nos interesa es esta osificación del centro. Esta osificación del centro va a empezar siendo de adentro hacia afuera. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar hueso? En la parte central. ¿Y dónde vamos a encontrar cartílago? En la parte periférica, ¿ya? En la parte distal. ¿Ya? Y esto a su vez tiene varias capas y nosotros vamos a analizar las capas. Lamentablemente, en lo referente a mis fotos y a las láminas que poseo yo, no hay una lámina, no hay una bonita, no hay una lámina bonita, ya por así decirlo. Así que buscando en internet encontré un esquema que de hecho es una foto real, solamente que lo han pegado todo, que es este de aquí, que más o menos nosotros nos vamos a dar una idea de cómo es. Entonces, de manera distal, de manera lejana, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el cartílago. Esta zona de acá se llama zona, zona de reposo o zona, ay, perdón, esta de acá se llama zona de reposo o zona de reserva. Zona de reserva, ¿por qué? Porque sigue siendo cartílago. Sigue siendo cartílago. Pero estas de acá, cuando reciben un impulso químico, van a empezar a producir un montón de células. Un montón de, ¿qué son? Son condrocitos, son células del cartílago. Específicamente cartílago hialino, abundante en colágeno de tipo 2, recordemos. Entonces, el condrocito va a empezar a producirse, a reproducirse. Va a empezar a reproducirse, a generar más condrocitos, formándome cuerpos isógenos. Esta zona, cuando ya empieza a producirme gran cantidad de condrocitos y vemos un montón de células de cartílago, vamos a llamarla como zona proliferativa. Esta de acá es la zona proliferativa. ¿Por qué? Porque el condrocito se empezó a multiplicar. Se multiplica, 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 multiplica. Esta es la zona proliferativa. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otra zona. Estos condrocitos que se han empezado a formar en cantidad empiezan a ensancharse, empiezan a producir un montón de colágeno de tipo 1 y un montón de ácido hialurónico. Recordemos que el condrocito producía estas dos sustancias para mantener esa forma. Y empieza a producir, pero empieza a producir mucho. Y al producir mucho, se ensancha, se hace gorda. Y esta de aquí la vamos a llamar zona hipertrófica, que se encuentra en la parte de abajo. La zona hipertrófica. Empiezan a ensancharse. ¿Por qué? Porque empiezan a producir más sustancia y más sustancia. Ahora, una vez que reciben ahora que ya están produciendo gran cantidad de, de lo referente a, a colágeno de tipo 1 y a ácido hialurónico, paralelamente a eso empiezan a crecer los vasos sanguíneos. Recordemos que el hueso no es un tejido avascular, o sea, tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Y los vasos sanguíneos, por medio de mensajeros químicos, van a empezar a proliferar al hueso.
empiezan a proliferar, bueno, para ese entonces no es hueso, es cartílago, empiezan a proliferar en el cartílago, empiezan a llegar los vasos sanguíneos, y a la hora de que llegan los vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos traen a su vez muchas cantidades de calcio, ¿ya? Y este calcio, ¿dónde lo van a depositar? Dentro de los condrocitos. Ahora cuando están depositando ahora cuando están depositando toda esa cantidad de calcio, están depositándolo dentro del condrocito, nosotros lo vamos a llamar como zona de calcificación, que es esta zona de acá. Aquí le han puesto como zona de erosión como zona de erosión. Ahora ustedes van a entender por qué se le llama zona de erosión. Y es que el calcio en grandes cantidades es tóxico para el condrocito, por lo que el condrocito ¡pluc! Se muere. Se murió. Pero ¿qué sucede? Que esos vasos sanguíneos no vienen únicamente con calcio, también vienen con células osteoprogenitoras. Recuerda que las mencionamos que era la célula madre del hueso. Estas de aquí vienen y empiezan a proliferar donde antes había cartílago. Pero estas de acá ya no van a empezar desde cero. ¿Por qué? Porque recordemos que los cartílagos empezaron a producir grandes cantidades de ácido hialurónico, de colágeno de tipo 1. Entonces, estos de aquí ya tienen una base de donde empezar a producir toda su sustancia. ¿Cómo se llamaba la sustancia? Se llamaba osteoide. El osteoide, que lo encontramos aquí, el osteoide. Esto no, este es sanguíneo. El osteoide, ¿no? Entonces, cuando empiezan a producir osteoide, nosotros ya no llamamos célula, nosotros ya no lo vamos a llamar célula madre, célula osteoprogenitora. ¿Cómo se va a llamar? Se va a empezar a llamar osteoblasto. Y cuando ya empezamos a encontrar osteoblastos, ya podemos empezar a llamarlo zona de osificación o hueso propiamente dicho. Ya estamos empezando a ver hueso, que sería la última parte de aquí, de este gráfico. Es la última parte de aquí. Ya estamos hablando de hueso. ¿Por qué? Porque esas células osteoprogenitoras que llegaron empezaron a producir osteoide, y el osteoide, cuando ya está siendo producido, ya no se le llama célula osteoprogenitora. ¿Cómo se llama? Osteoblasto. Ya estamos hablando de hueso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el osteoblasto, cuando ya ha producido suficiente osteoide y ahora empieza a acumular calcio ahí, ya es osteocito y ya es hueso, ¿no? Y en la zona periférica, ¿cómo vamos a llamarle? Nosotros lo vamos a llamar célula de revestimiento óseo. ¿Ya? Célula del revestimiento óseo. Y este gráfico es interesante porque aquí también estamos viendo que esos vasos sanguíneos que vinieron empiezan a depositar células madre hematopoyéticas que me estarían formando la médula ósea. También estos osteocitos, estas células osteoprogenitoras van a pasar a ser osteoblastos. Estos osteoblastos los vamos a encontrar así. Lo vamos a encontrar no envueltas. ¿Por qué? Porque este de aquí es un osteocito. Miren este de aquí. Este de aquí es un osteocito. Y como podemos ver, el osteocito está completamente envuelto en hueso. En cambio, el osteoblasto, que es este de acá, el osteoblasto no está envuelto en hueso, no está todavía envuelto en hueso. Por eso se dice que el osteoblasto se encuentra en la periferia de la matriz. En la periferia de la matriz, porque todavía no está formando hueso. Y de hecho todavía no ha formado el suficiente osteoide como para poder llamarse hueso. ¿Ya? Y por último, por acá tengo una célula gigante y multinucleada, y que tiene la forma de peine en la parte de abajo. ¿Este cuál es? Este de aquí es el osteoclasto. El osteoclasto. ¿Qué cosa hace el osteoclasto? Come hueso. El osteoclasto come hueso. Cuando en mi sangre tengo poco calcio, el osteoclasto se pone las pilas. Si tengo poco calcio, el osteoclasto se desactiva. Si es que tengo demasiado calcio en los huesos y el osteoclasto sigue desactivado, porque recordemos que el osteoclasto también se puede activar cuando hay demasiado calcio en los huesos. ¿Ya? Recordemos que el osteoclasto también se activa cuando hay mucho calcio en los huesos. Pero si no se activa, ¿qué sucede? Se llena demasiado de calcio. Y estamos hablando de una osteopetrosis. En cambio, si tengo poco calcio en los huesos y el osteoclasto sigue chambeando, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar osteoporosis. Estamos viendo ahí el origen de una enfermedad. Entonces ya hemos hablado ahorita de la osificación endocondral.
Y ahorita vamos a hablar de lo que es la osificación intramembranosa. ¿Ya? Esta es más sencilla, no tiene capas ni nada por el estilo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver huesos en forma de coma, como, perdón, células en forma de coma, como puede ser este de acá, que es una célula mesenquimatosa, y de la nada, encontramos formaciones de huesos, que son huesos trabeculados, mira, son huesos trabeculados. ¿Ven? Ven acá, este es un hueso esponjoso, hueso trabeculado, esto es hueso. En cambio, esto de aquí, ¿qué es? Esto de acá tiene forma de coma. Entonces, ¿esto acá qué es? Es una célula mesenquimatosa. Esto de aquí y este de aquí, ¿qué son? Son células mesenquimatosas, célula mesenquimatosa. En cambio, este gigante de acá, enorme, ¿qué es? Esto es hueso trabeculado. Trabeculado, trabeculado. Pero tú me puedes decir, doctor, si en, si en el cráneo solamente se está formando, porque esto de acá solamente suele ser ¿dónde? En el cráneo. Y estoy viendo que se están formando trabéculas. ¿Y en qué momento se forma el hueso compacto que usted me dice, ¿no? En el otro gráfico, porque recordemos que los huesos planos también tienen una zona de hueso compacto. ¿Cómo se forma? Ah, aquí entra a tallar el osteoclasto. El osteoclasto, cuando recibe otro mensajero químico, empieza a comerse la trabécula. Pero a su vez, este mismo mensajero químico le dice a los osteocitos que se pongan en orden. Ponte en orden, porque tú ahorita vas a empezar nuevamente a producir hueso, a producir huesito. Pero ahora ordénate, mira, acá hay un osteoblasto y pónganse en orden y van a empezar ahora a formarme lo que nosotros conocemos como hueso compacto. Porque ahorita que está formándose acá, acá, bueno, yo veo una trabécula. Entonces, ¿qué? ¿Acaso todos los huesos de la cara son trabeculados? No. Acá el osteoclasto dice, hay que cambiar. Todas esas trabéculas que se están formando, las devora y ahora se vuelven a reorganizar para formar capas de hueso compacto, capas de hueso trabeculado y otras capas de hueso compacto. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? Pero eso no, ahorita no lo vamos a ver nosotros. Eso es más teórico. Eso está más relacionado a la teoría. ¿Ya? Entonces ya hemos visto ya la osificación endocondral. Esta acá es una imagen de acá de que yo tengo, como ustedes pueden ver. Esto de aquí es cartílago. Esto acá es cartílago. Y esto de acá ya es hueso. Esto de acá ya es hueso. ¿Ya? Pero de una manera más didáctica y para que se pueda entender mejor este grafiquito que conseguí acá. ¿Sí? Sí, sí, en el adulto sí hay médula ósea, pero en ciertos huesos nomás. Nosotros encontramos médula ósea solamente en ciertos huesos. Cuando somos niños sí hay, en gran cantidad de nuestros huesos hay médula ósea, pero cuando somos adultos solamente en ciertos huesos vamos a encontrarlo, como puede ser el esternón o toda la columna vertebral en su conjunto, ¿no? Esto de acá que es la osificación intramembranosa, esto de aquí no es médula ósea, todavía no es médula ósea, porque yo no estoy viendo células sanguíneas, yo estoy viendo células mesenquimatosas. ¿Cómo sé que son células mesenquimatosas? Tienen forma de comita, si no te pierdes, son forma de comita. En cambio, este de aquí, que es del hueso trabeculado, como tiene el gráfico ahí, el hueso trabeculado, estos de aquí sí es médula ósea. ¿Por qué? Porque son células redonditas, así, redonditas. Estos de acá son la médula ósea. Y ahí es donde se van a formar las células sanguíneas, como puede ser el glóbulo rojo, la plaqueta y todos los glóbulos blancos, que es el siguiente tema que ahorita vamos a ver. Listo, chicos. Entonces, ya esto de aquí es referente al tejido óseo, ¿ya? Esta foto de acá, me acuerdo que yo la tomé porque nos tomó bastante tiempo encontrarla. Esta es una foto de la facultad, mesa 5. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos viendo a un osteoclasto. Este aquí es un osteoclasto. El osteoclasto tiene forma de peine, ¿no? Para que ustedes no se pierdan, tiene una forma de peine y a su vez tiene muchos núcleos, ¿ya? El osteoclasto. ¿Y qué función tiene? Come hueso. Tiene la función de devorar hueso, erosionar hueso.
Cuando el osteoclasto está funcionando, van a ver ustedes que tiene una zona así. ¿No? El osteoclasto ha hecho un huequito en el hueso. Este huequito tiene un nombre, se llama laguna. Laguna de Houchip. Laguna de Houchip. 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 Este tiene nombre. Houchip. Esta aquí se llama laguna de Houchip. ¿Ya? A su vez, el osteoclasto se divide en partes. Ah, esto no te van a preguntar en un examen práctico, te podrían preguntar en un teórico, ¿no? Que es la parte que tiene forma de peine, se llama borde festoniano. Borde festoniano. Ujú. Después tiene una línea acá en el medio que se llama línea lúcida o membrana lúcida. Línea lúcida, LL. Y por último tiene la parte de arribita que se llama capa basal. ¿Por qué es importante? Porque el osteoclasto va a empezar a producir ácidos. Estos ácidos, ¿dónde se van a ver formados? En el borde festoniano. ¿Ya? Y esto va a devorar el huesito. ¿Ya? Pero ¿cómo estos ácidos no le hacen daño al osteoclasto? Por la lámina lúcida. La lámina lúcida protege al osteoclasto de este ácido. ¿Ya? Y a su vez el osteoclasto empieza a devorar todo el calcio que se encuentra aquí y ese calcio se almacena en la capa basal. Y de la capa basal ya lo envía a los vasos sanguíneos. Por eso es importante. Eso no te va a venir en un práctico, te va a venir en un teórico. Pero te podrían hacer la pregunta, ¿no? Estás en pleno laboratorio, en práctico, y la doctora o doctor te dice, a ver, dime las partes del osteoclasto. Dices, borde festoniano, lámina lúcida y capa basal. ¿Y qué función tiene? El borde festoniano produce ácido, la lámina lúcida lo protege del ácido, y la capa basal envía el calcio que se ha absorbido a los vasos sanguíneos. Eso es un osteoclasto. Ahora vamos a pasar a otro tipo de tejido conectivo. Ya no estamos hablando de hueso, ahora ya no vamos a hablar de hueso. Ahora vamos a hablar de sangre. Para mí es el tejido más divertido, es el que más cosas te pueden preguntar, ¿no? Y con esto ya acabaríamos la unidad 1, pero nosotros hoy día, para poder recuperar tiempo, vamos a ver, vamos a hacer hasta el tema del linfático. Vamos a hacer hasta el tema del linfático, ya para poder recuperar este tiempo que hemos perdido. Eh, Chicos, fue una emergencia. Dos. Vamos a pasar a hablar sobre el tejido sanguíneo. Es para mí el más chévere. El tejido sanguíneo es súper chévere. Ustedes van a ver, cuando estén llevando ya el tema de sanguíneo en lo que es histología, es para mí el tema más chévere, es el con el que más me divertí. ¿Ya? Vamos a empezar hablando del tejido sanguíneo, es una variante del tejido conectivo, una variante del tejido conectivo. El tejido sanguíneo se va a dividir de tres maneras. ¿Ah? De tres maneras nosotros lo vamos a dividir. ¿Cómo? Cuando tú te haces un análisis de sangre, ¿dónde ponen tu sangre? Lo ponen en una probetita, ¿no? En un tubito de ensayo. En este tubito de ensayo, bueno, mi tubito de ensayo tiene forma de clavo. ¿Ya? ¿Qué le van a echar? Le van a echar anticoagulantes. ¿Por qué? Porque lo que desean mejor lo dibujo de otro color. Lo dibujo de otro color porque no haya confusión. Verde. ¿Ya? En mi tubito de ensayo le van a echar coagulantes. ¿Por qué? Porque lo que deseamos ver en un examen de sangre es tu, tu hematocrito, ¿no? Que sería tu cantidad de glóbulos rojos, que creo yo es la célula representante de este tejido, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros vamos a separar el tejido
el tejido sanguíneo en tres grandes grupos. Nosotros, en la parte de abajito, cuando nos hacen un examen de sangre para ver nuestro hematocrito, se va a empezar a acumular un montón. Cuando digo un montón, es un montón de puntitos rojos. Estos puntitos rojos son los glóbulos rojos, o eritrocitos, o hematíes. Depende con qué nombre te pide el doctor con el que te aprendas, pero todos son sinónimos, no hay problema. Entonces, esto de acá que es toda tu cantidad de glóbulos rojos. Todo tu glóbulo rojo. Encimita de esto se va a empezar a quedar el agua. ¿Ya? El agua. Agua entre comillas. ¿Ya? Encimita de esto se va a empezar a formar el agua. ¿Ya? Y entre el agua y los glóbulos rojos hay una pequeña línea, ¿ya? Que hace referencia a los glóbulos blancos y las plaquetas. Una pequeña línea blanca que hace referencia a los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Esto por qué es importante? Primero, la parte de abajo de los glóbulos rojos representa a tu hematocrito. 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 ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos que tienes en la sangre. ¿Ya? Usualmente suele ser que de toda tu sangre, de un 35 a un 45% sea glóbulos rojos únicamente. Solo sean glóbulos rojos. En la parte de arriba yo tengo por acá lo referente a lo que nosotros llamamos plasma. El plasma. Y este de aquí es el plasma sanguíneo. Es agüita. El plasma sanguíneo. Y el plasma sanguíneo se va a dividir en dos. ¿Ya? En dos. Lo que tenemos aquí es las proteínas, la proteína, y por aquí yo tengo lo referente a el suero. El suero. El suero. ¿Qué es el suero? El suero es agua. El suero es agüita. Es H2O. Es H2O más electrolitos. 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 Litos, no listo. Electrolitos, más electrolitos. Y esta rayita blanca que se forma. Ah, bueno, sí, me olvidé. El plasma, esto de aquí representa alrededor de un 55%. Alrededor de un 55%. Y por aquí esta pequeña rayita blanca, que suele ser menos del 1%, alrededor del 1%, inclusive menos, es lo que hace referencia a los glóbulos blancos, glóbulo blanco, y también a las plaquetas. Plaquetas. Este representa a los glóbulos blancos y a las plaquetas, ¿no? Y a partir de esto vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es ver al eritrocito,
ver a los glóbulos blancos y ver a las plaquetas. Al plasma, pues, no lo vamos a analizar ahorita, pero es importante que sepan cómo está compuesto y cuánto representa en un porcentaje. Así que vamos a ver por acá, vamos a empezar a ver las células representantes. Aquí son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están en un total del 45%, de un 35 a un 45%, ¿ya? Y los tenemos acá. ¿Qué forma suelen tener los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos son de forma bicóncava. Vamos a hacer un dibujito por aquí. El glóbulo rojo es forma discoide bicóncava. ¿Por qué? Porque si yo lo veo de esta manera, de arriba hacia abajo, vemos que es como un círculo y en el medio tiene, es como un círculo, no se hagan problema, ¿no? Si yo lo miro de arriba, tiene esta forma, arriba. Si yo lo miro desde arriba, tiene esta forma. Pero ¿qué pasa si yo lo miro de costado? Si yo lo miro de costado, tiene esta formita, esta famosa forma. Si yo lo miro de costado, costado, costado. Si yo lo veo de costado, tiene esta formita. Entonces, ¿qué nombre suele dársele que tiene una forma bicóncava? Es un disco bicóncavo. ¿Por qué? Porque tiene dos depresiones. Tiene esta depresión de acá y esta depresión de acá. Desde arriba se ve como un disco, pero de costado se le ve que tiene dos depresiones. Pero es un disco bicóncavo. Esto es importante porque la medida promedio de un eritrocito no suele variar y suele ser de alrededor de un 7,8 micra. 7,8 micra. Esto es importante ya que al eritrocito se le conoce como el medidor universal de la histología, ya que su forma no varía. Y a partir del tamaño del eritrocito se puede apreciar, se puede calcular el tamaño de las otras estructuras. Es como si nosotros usáramos de medida al eritrocito. ¿Cuántos eritrocitos mide? Mide 3 eritrocitos. Si el eritrocito mide 7,8, entonces tú ya sabes que si mide 3 eritrocitos multiplicas 7,8 por 3. Esa es la cantidad el tamaño del que mide, ¿no? Por eso se le conoce como la regla de la histología, ¿ya? Ya que su forma, su tamaño siempre se mantiene en el eritrocito, ¿ya? Entonces nosotros aquí lo que nosotros estamos viendo es al glóbulo rojo, ¿ya? Estos pequeños puntitos que vemos acá, estos pequeños puntitos chiquititos, son lo referente a las plaquetas. Las plaquetas, cuando ustedes estén leyendo ya más a fondo lo referente a histología, ustedes van a ver que las plaquetas en sí no es una célula, es parte de una célula, ¿ya? Nosotros consideramos a la plaqueta como parte de una célula, no es una célula en sí. ¿Por qué no es una célula en sí la plaqueta? Porque cuando vemos el origen sanguíneo de la plaqueta, nosotros vamos a ver que esta proviene de una célula que se llama megacariocito. El megacariocito va a empezar a crecer y este megacariocito, luego de que crece demasiado, se empieza a cuartear. Se empieza a cuartear el megacariocito, ¿ya? Y se va a hacer chiquitito, chiquitito, chiquitito. Se empieza a cortar, se empieza a hacer corte y corte y corte y se hace chiquitito. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar como plaqueta, ¿ya? Nosotros llamamos como plaqueta. Esto es importante, ¿ya? Porque la plaqueta en lo referente a la teoría, no en lo práctico, porque en lo práctico nosotros no lo vamos a apreciar muy bien, ¿ya? En lo referente a lo práctico no se va a apreciar muy bien. La plaqueta tiene 4 capas, ¿ya? La plaqueta tiene 4 capitas, ¿ya? Vamos a hacer un dibujito por acá, algo sencillo, ¿no? Algo
Algo pequeñito, ¿ya? Es que cuando nosotros analizamos lo referente a su origen de la plaqueta proviene de una célula gigante. Esto no se ve. La plaqueta proviene de una célula enorme, gigante. Esta célula gigante se llama megacariocito. Megacariocito. El megacariocito se va a empezar a cuartear. Se hace un corte por aquí, un corte por acá, un corte por acá. Así se va a empezar a cortar el megacariocito, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué ocurre esto? Porque su membrana celular se empieza a invaginar, o sea, se mete para dentro en la membrana y va a empezar a cortarlo. Y va a empezar a cortar al megacariocito y todo el megacariocito me va a formar una plaquetita. La plaquetita chiquitita. La plaquetita chiquitita. La plaqueta en sí no se le considera célula. ¿Por qué no se le considera célula a la plaqueta? Porque en sí no tiene ni núcleo, como para que ustedes puedan ver, no se le considera una célula nucleada. Por eso cuando nosotros veamos el tema del linfático y veamos a la proteína de histocompatibilidad del tipo 1, decimos que esta está presente en células nucleadas, eritrocitos y plaquetas. ¿Por qué? Porque el eritrocito tampoco tiene plaqueta, el glóbulo rojo tampoco tiene plaqueta. No, perdón, el glóbulo rojo tampoco tiene núcleo y la plaqueta tampoco tiene núcleo. Por eso se le considera aparte. ¿Ya? La plaqueta tiene cuatro capitas. ¿Ya? Primero tiene su capa de membrana, no, perdón, su capa periférica, estaba confundiendo por acá. Tiene primero que todo su capa periférica, capa periférica, tiene la capa periférica, después tiene la capa estructural, la capa estructural, 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 luego tiene la capa de membranas, la capa de membranas, y por último de la capa de membranas posee a la capa de organelas, posee a la capa de organelas, posee a la capa de organela. Entonces tiene una capa periférica, una capa estructural, una capa de membranas y una capa de organelas. ¿Ya? Esas son las cuatro capas de la plaqueta. ¿Ya? Y la plaqueta, ¿de dónde viene? De una célula gigante que se llamaba megacariocito. ¿Dónde se encontraba el megacariocito? En la médula ósea roja. ¿Ya? Todas estas células que vamos a hablar ahorita tienen un origen en común, que provienen de la médula ósea roja. ¿Ya? Ya hay es una pequeña sección que es la célula, que es el glóbulo blanco conocido como linfocito, la cual sí se origina en lo referente a la médula ósea roja, pero después viaja al timo, ¿ya? Pero en sí su origen sí está relacionado a la médula ósea roja. Y así que todos tienen un origen en la médula ósea roja. Todo glóbulo rojo, todo glóbulo blanco y todo plaqueta, ¿ya? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a empezar a ver las primeras células. Primero que todo, teníamos acá al glóbulo rojo. El glóbulo rojo, que es este de aquí, que lo vamos a encontrar en gran cantidad. Luego teníamos estas células chiquititas, que son las plaquetas, mal llamada célula porque no tiene núcleo, ¿no? Entonces no la vamos a llamar célula, aunque por conveniencia académica sí la vamos a llamar así. Ujú. Tenemos a las plaquetitas, tenemos a los eritrocitos y por último tenemos esta célula un poco más grande. Ahorita vamos a empezar a hablar de esto. ¿Ya? Entonces ya hemos suplicado al glóbulo rojo, a la plaqueta y nos falta al glóbulo blanco. Los glóbulos blancos se agrupan en dos grandes grupos y a su vez estos tienen un origen embriológico, un origen sanguíneo, un linaje sanguíneo distinto. Tienen su memotecnia. Ustedes tienen su memotecnia. ¿Ya?
La memotecnia es la siguiente. Ven, limo. Ven, limo. ¿Por qué ven, limo? Porque la B, la E, la N, la LI y la MO me van a representar a los distintos células que tengo nosotros. Este grupo que dice ven hace referencia a los granulocitos. Granulocitos. ¿Por qué granulocitos? Porque tienen gránulos. Tienen granitos. Gránulos. Tienen granitos. En cambio, estos de aquí son los agranulocitos, no tienen granitos. ¿Qué son los granitos? Para que no se rompan la cabeza, porque en el libro el Ross tiene demasiada teoría que es un grano azulófilo, eosinófilo, un montón de cosas más. Un grano es un lisosoma, para que no se rompa la cabeza. Y dependiendo la sustancia que tiene, va a recibir el nombre de grano acidófilo, grano azurófilo, gránulo eosinófilo, dependiendo la sustancia que posea. Agranulocitos, agranulocitos, agranulocitos y los granulocitos. Entonces tienen la memotecnia de Ben-limo. La B hace referencia al basófilo. Al basófilo. Al basófilo. Basófilo. Vamos a escribirlo abajo. Basófilo. La E hace referencia al eosinófilo. Eosinófilo. No filo. Hace referencia al eosinófilo. Y la N hace referencia al neutrófilo. Neutrófilo. Este hace referencia al neutrófilo. Ahora seguimos con los agranulocitos. El LI hace referencia al linfocito. 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 Y la MO hacen referencia al monocito. Al monocito. Y cada uno tiene sus características especiales. Entonces vamos a empezar a ver al primero de estos glóbulos blancos. ¿Ya? Este de aquí. Este es mi primer glóbulo blanco que vamos a ubicar y el más fácil de ubicar. ¿Ya? Este de aquí es el más fácil de ubicar. Este de aquí es el neutrófilo. ¿Cómo sé yo que estoy viendo un neutrófilo? El neutrófilo, primero que todo, pertenece a la familia de los granulocitos. Por lo tanto, tiene estos granos. Tiene bueno, no se ven bien por la resolución de la foto, pero ustedes pueden apreciar que tiene un montón de huequitos, un montón de heriditas. Ahorita que le estoy repasando con el punzón negro. Tiene un montón de granitos ahí. Eso hace referencia a que es un granulocito. ¿Por qué es el más común? Porque cuando hablamos en el total de glóbulos blancos, estos van a representar alrededor del 60. Estos representan alrededor del 60 al 70% de todos los glóbulos blancos. Del 60 al 70% de todos los glóbulos blancos que se encuentran en el organismo. ¿Qué características tiene? Primero, es granulosito, o sea, tiene granos. Segundo, su núcleo no es que sea multinucleado, sino que su núcleo se empieza a cuartear. Se cuartea. Y me va a formar esos 5 núcleos medio raro, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. El núcleo es que no es que tenga muchos núcleos, sino que es un núcleo propio que se ha empezado a partir en varios. ¿Ya? Por eso es medio raro el neutrófilo, miren. ¿Ya? En este caso, este neutrófilo tiene 5.
tiene uno por aquí. Vamos a dibujarlo. Vamos a hacerlo así. Vamos a agarrar el color negro. Acá está. Miren, tiene uno aquí, tiene otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Tiene 5. El neutrófilo suele ser de 3 a 5 lóbulos, así se le llama, de 3 a 5 lóbulos, el neutrófilo. ¿Ya? Y tú me puedes decir, ¿y este cachito qué es? ¿Este cachito qué es? Ah, ustedes ya han llevado genética. Este cachito hace referencia al corpúsculo de Barr. Este cachito hace referencia al corpúsculo de Barr. ¿Dónde está presente el corpúsculo de Barr? En las mujeres. ¿Ya? Entonces, este lóbulo está cuarteado en 5 y a su vez tiene ese cachito chiquitito que hace referencia al corpúsculo de Barr. Neutrófilo. Del 60 al 70%. Función del neutrófilo. El neutrófilo tiene como función principal ser nuestra primera línea de defensa. Entonces, cuando te pregunten función, primera línea de defensa. Primera línea de defensa. Ocurre que te cortas la herida, te haces una herida. Estos van a ser los primeros que van a salir a pelear en el caso de una infección. Primera línea de defensa. Esa es su función principal. Primera línea de defensa. Vamos a pasar al siguiente célula, la siguiente célula. Esta célula de acá es la más J, la más difícil de encontrar. Vamos a pasar de la más fácil a la más difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque esta célula de acá se encuentra de un 0 a un 1% de todas las muestras sanguíneas que vayas a ver. De un 0 a un 1%. ¿Qué célula es la que estoy viendo yo aquí? Este de aquí tiene el nombre de basófilo. El nombre de basófilo. ¿Por qué el basófilo? Mi amigo el basófilo está muy lleno de granos, pero específicamente tiene granos de heparina, y tiene granos de histamina, de la hepa y de la hista. Tiene granos de heparina y de histamina. Entonces, cuando mi cuerpo detecta una sustancia extraña, yo digamos que soy alérgico al polen, y el polen entra a mi sistema respiratorio y mis células la detectan y dicen, epa, este para mí es un cuerpo extraño que no conozco, yo lo detecto como algo agresivo. Entonces, al detectarlo yo como algo agresivo, estas células de aquí van a empezar a producir y a liberar toda su heparina y toda su histamina, principalmente la histamina. Se empiezan a liberar. Y esta histamina va a desencadenar todo un proceso que nosotros llamamos como alergia. Entonces la función de esta célula acá, que es el basófilo, es la función de alergia. ¿Ya? Alergia. 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 Claro que esta es la responsable de que tú cuando respiras un poco de polvo, un poco de polen, de repente un poco al pelo de los gatos, al pelo de los perros, tu cuerpo lo detecta y dice, epa, esto es peligroso. ¿En qué momento el pelo del gato, el pelo del perro, el pelo propiamente dicho, no las bacterias que puedan transportar, el pelo propiamente dicho del perro, el pelo propiamente dicho del gato, sea dañino? Esta es la encargada de decirte, epa, para mí es dañino, dice el basófilo, y empieza todo el proceso de alergia. Y es el que te tapa la nariz, que te pone rojo, que no te deja respirar. Este es el encargado. Este es el encargado de molestar, ¿no? Este de aquí es el basófilo. Basófilo. Y es curioso porque en las láminas de la facultad
De las 7 láminas que posee la facultad, solamente, solamente una lámina tiene un basófilo, para que vean lo complicado que ha sido encontrar un basófilo. Solamente uno tiene basófilo, y es el de la mesa uno, el de la mesa de la doctora Obregón. Tiene ahí un basófilo. O sea, creo que les tomó como toda la clase encontrar el basófilo para que vean lo difícil que ha sido encontrarlo. Y este de aquí, mi amigo, el basófilo. ¿Cuál de estas dos sustancias? La heparina es un anticoagulante. No, perdón, es un coagulante. Mientras que la histamina es el que produce todo el proceso alérgico. Por eso tú cuando tienes la alergia, ¿qué consumes? Tú consumes un antihistamínico. O sea, detiene a la histamina. ¿Y la histamina qué hace? Todo el proceso de la alergia. Vamos a seguir ahora con mi causa. Con mi causa el eosinófilo. Este también me cae, este de acá es chévere. Porque el eosinófilo nosotros lo vamos a encontrar de un 2 a un 4% de todas las muestras sanguíneas. De un 2 a un 4% de todas las muestras sanguíneas. ¿Cómo sé yo que estoy viendo un eosinófilo? El eosinófilo, el eosinófilo tiene forma de audífono. ¿Ya? Ustedes lo van a ver así. Tiene forma de audífono. ¿Ya? Tiene forma de audífono. ¿Ya? Este de aquí es el eosinófilo. ¿Ya? Para si se lo preguntan, esta rayita de acá, miren, el eosinófilo tiene forma de audífono, ¿ya? Así y así. Entonces, esta rayita de acá, esa rayita que tiene, es de heterocromatina, 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 y estos dos lóbulos que tiene, ¿ya? Es de eucromatina, porque recordemos que en sí son células con un solo núcleo, solamente que este núcleo se cuartea, se hace raro, eucromatina, estas son de eucromatina, eucroma. Entonces tenemos a mi causa el eosinófilo. El eosinófilo, a diferencia de todos estos de acá, tiene más presencia de gránulos eosinófilos. ¿Y qué son los gránulos eosinófilos? Los gránulos eosinófilos son importantes ya que estos de aquí van a ser altamente tóxicos para los parásitos, como pueden ser los nematodos, los gusanitos, esas la tenia, la solitaria, esos que se meten, esos de ahí, esos de ahí, esos de ahí son, son los parásitos. ¿Ah? Y los parásitos tienen que ser eliminados de alguna manera. ¿Quién es el encargado de eliminarlos? El eosinófilo. Entonces, ¿qué función tiene? Tiene la función de antiparasitario, 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 antipara. Vamos a seguir. Vamos a pasar con esta célula. Mira, ya son las dos últimas, porque esta es mantequilla. Vamos a seguir. Este de aquí, vamos a encontrarla de un 20 a un 30% de todas las muestras sanguíneas que hay. ¿Ya? De un 20 a un 30%. Este de aquí es el linfocito. El el linfocito es ese de aquí. El linfocito es el encargado de una defensa especializada. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, tú te enfermas de cólera, te da el cólera, te ataca la bacteria conocida como el Vibrio cholerae. Ese de aquí va a estar en tu intestino y tus células que van a empezar a actuar primero que todo, ¿cuál es? Es el neutrófilo, porque es mi primera línea de defensa. Y van a intentar detenerla, ¿ya? El neutrófilo, al no lograr detenerla, ¿ya? Va a empezar a chambear el linfocito, solamente que el linfocito se demora. ¿Por qué? Porque primero tienen que haber células que van a estar encargadas de recopilar información de la Vibrio cholerae, que es la célula que causa el cólera, y una vez que tienen suficiente información,
se libera el linfocito y el linfocito ya es capaz de eliminar a ese Vibrio cholerae, esa bacteria que se había metido. El problema es que el linfocito se demora, pero es altamente especializado. ¿No? Es altamente especializada. Este suele estar de un 20 al 30%. ¿Su función cuál es? Es la defensa especializada. Defensa especializada. La defensa especializada. Especializada. Esto ya pertenece a la familia de los agranulocitos, por eso nosotros no lo vemos como especializada. No lo vemos con granitos. Especializada. Este de aquí es el linfocito. ¿Cómo sé yo que estoy viendo un linfocito? No tiene granos y a su vez el núcleo es redondito y más o menos céntrico. Más o menos céntrico. Acá tenemos el eosinófilo tiene forma de auricular. Aquí tenemos al basófilo, el basófilo tiene muchos granos, no se ve inclusive, el núcleo no se ve, ni se logra apreciar muy bien. Esta que es el neutrófilo tiene muchos lóbulos, tiene muchos lóbulos. Y ahora vamos a pasar a mi última célula representante de los glóbulos blancos. Este suele estar en alrededor de un 4, esta suele estar alrededor de un 4 a un 8%, a un 8%. Su función, ¿cuál es de mi causa? El monocito, porque ese es su nombre. Es que el monocito se encarga de comer. Y es estragón. ¿Por qué? Recordemos el ejemplo anterior, el Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae se acerca, se mete al vaso sanguíneo. El monocito dice, epa, yo no te conozco. Y el monocito se lo come. ¿Por qué? Porque el monocito sabe cuándo algo es del cuerpo y cuándo no. Eso lo vamos a ver en el tejido linfático. ¿Ya? El monocito, ¡pum!, se lo come. Y este, al comerlo, va a obtener la información de la bacteria que ha comido. ¿Ya? Va a obtener la información de la bacteria que ha comido y a partir de esa información va a poder darle eso al linfocito y el linfocito va a poder actuar. Entonces, ¿su función cuál es? Su función es la fagocitosis. La fagocitosis. Fago. Fagocitosis. Algo que me estoy olvidando aquí es que el linfocito también, además de ser la defensa especializada, es el encargado de defendernos contra virus. Es el encargado de defendernos contra virus. Es el encargado de defendernos contra virus. Eso lo vamos a ver un poco mejor cuando estemos viendo lo referente al tejido linfático. ¿Ya? Entonces, la defensa especializada está referenciado con el linfocito, además que también me defiende de los virus. ¿Ya? Y por último tenemos aquí al monocito. ¿Qué función tiene? Fagocitosis. Cuando detecta algo extraño, se lo come y obtiene la información de lo que se comió y eso se lo da al linfocito. ¿Cómo reconozco yo a un monocito? Primero que todo, el monocito es enorme. Es posiblemente la célula sanguínea más grande que hay. ¿Ya? Además de que su núcleo tiene forma de riñón. Miren, tiene forma de frijolito. ¿Ya? No es redondo. El linfocito sí es redondo. El monocito tiene forma de riñón, de corazón, como ustedes dicen. ¿Ya? Y por último tengo esta imagen de acá. Esta imagen de acá es curiosa porque la lámina de la mesa 5 de sanguíneo ya en el laboratorio es horrible. Y la doctora López, que era la encargada de mi mesa, porque justo fue mi mesa, nos dio un reto. En esa lámina todo fea, todo cochambrosa, nos dijo, encuentren un eosinófilo. Y ahí está el eosinófilo. ¿Y qué nos iba a dar como recompensa? Un punto extra al que lo encontraba. Lamentablemente yo no fui el que lo encontró un compañero. Y ese compañero encontró, se ganó su bien merecido punto extra, porque sí fue una chambaza que le tomó toda la clase. Pero ese de ahí es un eosinófilo que lo tomó de la mesa 5. Estas otras fotos son de nuestras láminas y también de otra mesa, principalmente de la mesa 1, de la mesa 2 y de la mesa 3, que tienen las mejores láminas. Y aquí hay un eosinófilo que tiene esa historia curiosa. Listo, chicos, ya hemos acabado lo referente a lo importante de lo que hace referencia a la unidad 1. ¿Ya?
Ya han sido casi 2 horas de clase, ¿ya? Y vamos a descansar un rato de 5 minutitos para poder empezar con el siguiente tema. El siguiente tema ya hace referencia al tejido muscular, ¿ya? No es tan largo el tejido muscular. El tejido nervioso, que sí es algo jodido. Y por último, pasaríamos a lo referente a tejidos, a los sistemas. Ya no estaríamos hablando de tejidos, hablamos de grandes sistemas. Ya hablamos de sistemas. Empezando con el sistema vascular y seguimos con el sistema linfático, que es mi tema favorito, el sistema linfático, junto con el sanguíneo. Van a ver por qué, porque es bastante bonito. Vamos a descansar 5 minutos, 5 o 10 minutitos. ¿Hola? Sí. No, no, todavía no. Vamos a descansar unos minutitos y seguimos con el otro tema. Chicos, ¿quieren continuar hasta el tejido linfático, que nos faltarían 4 temas más, o lo acabamos en el siguiente y ya lo continuamos otro día? Otro día. Otro día podríamos continuar, ¿no? O si no, o acabamos ahorita y lo continuamos a un día siguiente. Depende de Para ustedes, otro ¿ah? día. Para otro día. Ya, entonces queda para otro Sí, día. Ya, les voy a pasar las láminas de todo lo que hemos visto y también le voy a pasar el enlace de la grabación para que ustedes lo tengan. Chicos, por favor, quiero que ustedes vayan avanzando en los dibujos. Yo le he pasado el formato de dibujo y que ustedes lo vayan avanzando, porque van a ganar tiempo de esa manera a la hora de cuando ustedes lleven el curso, porque sí es bastante aburrido tener que dibujar. Dice, cuadro número 1, monocito. Y dibuja una célula gigante, un riñón arriñonado, y un montón de glóbulos rojos tienes que rellenarlo ahí. Es aburrido. Entonces, para que no pierdan tiempo en eso cuando ustedes estén llevando el curso, en un día libre, 2 días libres que tengan, avanzan 1 o 2 dibujos y ahí van en algo, porque si no, van a estar así con el cuello cuando lleven histología con el tiempo. Yo les voy a pasar ahí las láminas, lo referente a la unidad 1. Ustedes también tienen la guía. Ya en la guía van a ver qué lámina es tal, qué lámina es tal, qué lámina es tal. Yo les voy a pasar ahí. Yo se los pasé, la guía se los pasé. Les voy a pasar las láminas, mejor dicho. ¿Ya? Chicos, entonces descansen y le paso la grabación, ¿ya? listo, gracias. Ah, las láminas. Ah, sí, yo pasé unas, ¿no? A ver, pasa. Sí, eso sería todo. Listo, gracias. Se fue.